Estimados y queridos alumnos del cuarto año, les doy la bienvenida. Quien les habla es la profesora Sheila Monca del área de Geografía. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar el aspecto del área de demografía. ¿Qué entendemos por la demografía? Entendemos que es la disciplina que estudia la población, analizando su tamaño, su estructura, su distribución y su evolución. Y tengamos en cuenta, chicos, de que si nosotros tenemos que saber a cuenta cuántas personas viven en un territorio determinado, en un espacio determinado, esto se va a dar por medio de la localización o utilización de instrumentos o fuentes de información que van a datar aproximadamente cuánta población existe en un territorio, ¿ya, chicos? Y esto se da por medio de la utilización de instrumentos como los censos, el registro civil, el registro de nacimientos, etcétera. Ahora tengamos en cuenta que el estudio de la población es muy importante porque su información va a servir de base para la planificación en el desarrollo de un país. Entonces tengamos en cuenta que vamos a encontrar algunos factores de desarrollo en el caso de la demografía, como por ejemplo tenemos que también observar que las personas en general se determinan en diferentes modalidades, como la edad, el estilo de vida, en qué ciudad viven, la geografía, el estado marital, son casados o solteros o establecen una familia, la salud, el género, los ingresos y la educación, si llegan a alcanzar a ello. Muy bien. Ahora, para poder establecer una relación con el estudio de la demografía, tenemos que tener en cuenta que existen variables más importantes que estudia la demografía, como es el caso de la tasa de natalidad, el número de nacimientos, la migración, el traslado de personas a lugares donde puedan tener mayor acceso a otros servicios que en sus países originarios no puedan tener, y la tasa de mortalidad, es el número de muertes en cada lugar. Muy bien, chicos, entonces tengamos en cuenta, corazones, que la mayoría de las poblaciones se van a encontrar localizadas justamente en el continente europeo, asiático y norteamericano, y que esto constituye aproximadamente un 90% de la población. ¿Ya, chicos? Ahora tengamos en cuenta que si en el hemisferio norte, en estos tres lugares donde hemos indicado, hay mayor población, esto no quiere decir que en el hemisferio sur también haya población. A pesar de que su población es totalmente reducida, existen elementos o políticas de control de natalidad tanto en Sudamérica, en África, como en Oceanía. Muy bien, tengamos en cuenta, chicos, de que la población mundial va a estar repartida en forma totalmente desigual sobre la superficie terrestre, ya que en el 80% de los habitantes de la Tierra va a ocupar solamente el 20% de la superficie continental, y la mayoría de las personas se van a encontrar en diferentes núcleos de la población y en las zonas costeras, donde mayormente desarrollan actividades económicas propias, y para que ellos puedan desarrollar estas actividades y cubrir sus propias necesidades. ¿Ya, chicos? Entonces la mayoría de los pobladores donde están ocupando son en las zonas costeras, y las zonas costeras son los lugares más poblados en lo que respecta a cada país, y en cada país aproximadamente alberga el 74% de la población de cada país. Muy bien, ahora tengamos en cuenta que en Asia está ocupado, hay más del 50% de la población mundial. En este caso, quien se lleva el desafío de la población es China. Posteriormente llega la India, acá, a ver, muy bien, luego llega Indonesia, posteriormente llega Norteamérica, y posteriormente otros países mayor tamaño. Sin embargo, la densidad poblacional no va a ser mayor a comparación de los países que he mencionado. Ya, chicos, entonces tengamos en cuenta que la población que ha ido adaptándose en cada espacio han tenido que buscar algunos factores que determinan las condiciones para poder mejorar su condición de vida, como el medio ambiente, la habilidad para crear o generar empleo, o para poder desarrollar o establecer una familia, y se da el crecimiento poblacional. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar a tomar algunos puntos referentes con el estudio de la demografía. Tengamos en cuenta que el estudio preferente
de la población y el comportamiento de este se debe gracias al geógrafo francés Vidal de la Blanchet, que aporta la geografía como una visión más humana y también menciona el papel del hombre dentro del proceso histórico que se ha desarrollado. Muy bien, ahora tengamos en cuenta, chicos, que las poblaciones mundiales por continentes van a aumentar cada año. Algunos de ellos van a aumentar rápidamente, como en este caso es el continente asiático, africano y americano. En el caso de Europa y Oceanía, su crecimiento va a ser totalmente lento. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de urbanización, tengamos en cuenta que los habitantes de todo el mundo van a vivir en zonas costeras y estas van a constituir el 77%. Muy bien, tengamos en cuenta, chicos, de que esto no solamente se desarrolla en los países del primer mundo, sino también en los países tercermundistas, donde no tienen mayores oportunidades de empleo o tienen algún tipo de déficit económico. Muy bien, y tengamos en cuenta que algunos de estos pobladores llegan a migrar hacia otros lugares para poder mejorar su estatus de vida. Muy bien, ahora si nosotros hablamos de elementos estadísticos, tenemos que determinar el estudio de los registros demográficos. ¿Qué entendemos por los registros demográficos? Que van a ser parámetros o indicadores utilizados para establecer y determinar las características y comportamientos de la población humana en un territorio. Ahora los registros demográficos, chicos, se van a determinar por dos elementos principales: la población absoluta y la población relativa. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por la población absoluta? Que va a ser la sumatoria total de los habitantes que ocupan en un territorio determinado. ¿Qué quiere decir? Que en un país, si determino la cantidad de habitantes, entonces se da por medio de la población absoluta. Entonces vamos a mencionar a los países que ocupan a nivel mundial el nivel mayor de población. En este caso es China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Nigeria y Rusia. Tengamos en cuenta que Rusia se comparte entre los continentes europeo y asiático. Muy bien. Ahora, en el caso de otros países que tienen la población absoluta, pero son en minoritarios, en situación reducida, es el Vaticano. El Vaticano está ubicado cerca a Roma, Italia, pero es el estado menos poblado de la Tierra porque solamente posee 1000 habitantes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y en el caso de China, a pesar de que tiene una política de reducción de tasa de natalidad, aún sigue creciendo y por ende tengamos en cuenta que este país también más adelante va a tener limitaciones económicas con respecto al estilo de vida de la población. Muy bien, chicos. Ahora, por favor, tengamos en cuenta, corazones, de que para determinar la población absoluta se debe medir a la población joven, adulta y anciana. Muy bien. Ahora vamos con la población relativa, que va a ser el sinónimo de densidad demográfica o número de habitantes por kilómetros. ¿Y cómo se va a determinar la población relativa? Cuando se hace la medición o la división entre la población absoluta, la población total en un país, y dividir entre la superficie del territorio nacional. Entonces, esto quiere decir que si un país tiene mayor extensión de territorio, entonces tiene que ir de acuerdo a la capacidad de la población que va a ir a albergar. Entonces, vamos a empezar con los países más densos, o sea, los que a pesar de tener un tamaño regular, tiene mayor cantidad de población. Y esto se debe a las ciudades de Mónaco, Singapur en Asia, es el país más denso en Asia, lo estoy indicando. Barbados, que es una isla centroamericana y es el más denso de América, y Holanda. Muy bien, pero los países menos densos, ¿qué quiere decir? Que los países que tienen mayor cantidad de territorios, mayor extensión de superficie terrestre, no tiene muchos habitantes, como en este caso son los países de Canadá, Australia y Mongolia. ¿Y qué pasa cuando estos tres países tienen menor cantidad de población? Incita a que puedan ser ocupados por los migrantes, y esto motiva a que ellos puedan vivir a los lugares donde
viven actualmente y puedan desarrollar diversos tipos de actividades económicas, y esto va a beneficiar preferentemente al país donde los aloja. Ya chicos, entonces vamos a encontrar países con un tope de densidad, como otros países que, a pesar de que tienen mayor superficie, tienen problemas con la programación habitacional. Muy bien, ahora vamos con la tasa de natalidad. ¿Qué entendemos por la tasa de natalidad? Que va a conducir al número de nacimientos por 1000 habitantes. ¿Y cómo se determina la tasa de natalidad? Cuando se cuenta el número de nacimientos y se divide entre la población total de un lugar y se multiplica por 1000. Entonces ahí se determina si la población crece por la tasa de natalidad. Tengamos en cuenta que la tasa de natalidad va a depender directamente de algunos factores, como factor económico, si están bien establecidos en un hogar, políticos, biológicos, socioculturales. Ya chicos, ahora también tengamos en cuenta que la tasa de natalidad no solo se determina en los países desarrollados, sino también en los países tercermundistas, donde es un gran problema para que ellos puedan alcanzar algún beneficio o nivel de vida. ¿Cuáles son los países que tienen mayor tasa de natalidad? En este caso son los 3 países que corresponden en África y son países tercermundistas, como en el caso de Níger, Malí y Etiopía. Pero ¿cuáles son los países con menos tasa de natalidad, que quiere decir que con menor cantidad de nacimientos? Es el país de Suiza y Japón. ¿Ya chicos? Entonces tenemos que hacernos las preguntas: ¿por qué en los países africanos, a pesar de que es tercermundista, se desarrolla mayor cantidad de tasa de natalidad? Esto se debe justamente a que las personas no están reorientadas a una planificación con el control de natalidad. En cambio, en los países desarrollados se prevalece la población adulta y por ende la población joven aún está reducida. ¿Ya chicos? Muy bien. Ahora nos vamos con el caso de la tasa de mortalidad. ¿Qué entendemos por tasa de mortalidad? Cuando se da el índice del número de muertos por cada 1000 habitantes. ¿Y cómo se determina una tasa de mortalidad? Cuando nosotros contamos las defunciones, el número de muertos entre el número total de la población y se multiplica por 1000. Ahí sí determinamos si en un país determinado ha aumentado la población o han disminuido por la tasa de mortalidad. ¿Cuáles son los países que propendan la mayor tasa de mortalidad? En este caso volvemos a trasladarnos a África, los actuales países de Malawi, Zambia y Níger. ¿Ya chicos? Pero los países que tiene menos tasa de mortalidad es Cuba, Estados Unidos y Suiza. ¿Ya chicos? ¿A qué se debe la mayor tasa de mortalidad? Probablemente las personas que viven en estos espacios no cuentan con un servicio de salud básico y que la mayoría de estas son presas fáciles de caer en una enfermedad y posteriormente llevan a la muerte. Pero en el caso de los países que tienen menos tasa de mortalidad es porque tienen políticas de salud para garantizar la sobrevivencia y la extensión de vida de sus propios ciudadanos. ¿Ya chicos? Muy bien. Ahora nos vamos con el siguiente elemento, que es la tasa de crecimiento. Tengamos en cuenta, chicos, que ese ritmo que va a variar en la población de un país y se va a expresar por porcentaje por año. ¿Y cómo se realiza la medición, mis corazoncitos? La tasa de crecimiento se determina por la tasa de natalidad y se resta con la tasa de mortalidad. Ahí sacamos una tasa de crecimiento. Ahora tengamos en cuenta, chicos, que los países que van a presentar un crecimiento no tan acelerado es Uganda, vamos a África, Bangladesh, Honduras, Suiza, Suecia y Alemania. Muy bien. Entonces tengamos en cuenta, chicos, de que cuando hay una tasa de crecimiento en un país es porque las poblaciones que viven justamente de ahí pueden ser originarias de este espacio o probablemente hayan provenido por medio de la inmigración de otros lugares de origen. Muy bien, ahora nos vamos con el último punto. ¿Cuánta es la esperanza de vida que tiene cada población? Tengamos en cuenta, chicos, que es el número de promedio de año que vivirá un recién nacido en un país o
territorio. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los países que propendan o tienen una esperanza de vida mayor o menor? Por ejemplo, en el caso de Japón, chicos, la esperanza de vida llega hasta los 83 años, una persona, y esto se determinó en 2013. En Australia llega a un 78%, Estados Unidos llega a un 76%, Cuba llega a un 74%, Chile llega a un 70% de años, Bolivia llega a 61%, Ruanda llega a los 43 años. ¿Por qué Ruanda? Las personas que llegan a los 43 años llegan a morir porque en este país, corazones, también es considerado como país tercermundista, y la esperanza de vida en este país es mínima porque no garantiza un buen establecimiento de salud. En el caso del resto de países sí tienen las garantías de salubridad. Sin embargo, tengamos en cuenta que la esperanza de vida no depende de la enfermedad, sino, chicos, porque en todos los años los países se pueden enfrentar a epidemias, enfermedades o a guerras u otro tipo de coyuntura que pase y que esté en peligro la vida del mismo poblador. Ya, chicos, entonces tengamos en cuenta que si nosotros remontamos esta comparación hace 1000 años atrás, la esperanza de vida, chicos, hace 1000 años atrás era mínima. En cambio, actualmente sí podemos garantizar nuestra sobrevaloración y nuestra extensión de años, y esto se debe a las políticas de salubridad y a las políticas de cuidados que debe prevalecer en una persona. Ya, chicos, muy bien, y con ello damos por concluido el tema de la demografía. Acá estoy colocándoles imágenes, cuáles son los países que tienen mayor esperanza de vida, como también los países que tienen menor esperanza de vida. Y yo les pregunto, Perú, ¿en qué situación estará? ¿Habrá mayor cantidad de población? ¿Menor cantidad de población? ¿Hay una esperanza de vida? Bueno, chicos, esto vamos a plantearnos la pregunta en la siguiente actividad de la plataforma Zoom. Muy bien, ahora sí, empezamos a darles las indicaciones para el desarrollo de nuestra guía. Empezamos.